Hablemos de una de las estructuras más increíbles y la verdad poco conocidas de la anatomía animal, el hombro. A diferencia de nosotros, muchos animales encontraron una solución totalmente diferente para conectar sus patas delanteras al cuerpo. Una solución que les da una fuerza y una flexibilidad impresionantes. Hoy vamos a descubrir el secreto de ese hombro flotante. Muy bien, vamos a empezar con un enigma que seguro más de uno se ha planteado. ¿Cómo es posible que un animal tan pesado como un caballo pueda dormir de pie por horas? Y no es un simple truco de equilibrio, es un mecanismo de supervivencia, algo que los mantiene listos para escapar de cualquier peligro incluso mientras duerman. La respuesta científica está en su increíble anatomía, específicamente en el aparato estático pasivo. ¿Qué es esto? Pues piensen en un sistema de tendones y ligamentos que básicamente le permite al caballo trabarlos para mantenerse en pie casi sin gastar energía muscular. Es como si pudieran poner el freno de mano para descansar sin cansarse. La clave para entender este aparato estático está en cómo soporta todo el peso del animal. Y para eso tenemos que centrarnos en las patas delanteras, porque ellas son las verdaderas protagonistas de esta historia. Y ojo con este dato porque es crucial. Más o menos el 60% del peso de un caballo descansa sobre sus patas delanteras. Más de la mitad. Eso significa que la estructura que une esas patas al cuerpo tiene que ser exageradamente fuerte y eficiente. Aquí es donde la anatomía animal nos vuela la cabeza. Si pensamos en un hombro humano, de inmediato nos viene a la mente la clavícula, ese hueso que une el brazo con el resto del esqueleto. Pero en los caballos, perros y muchos otros mamíferos, ese hueso no existe. O bueno, es un vestigio. No hay una conexión de hueso con hueso. Entonces, si no hay un hueso, ¿qué sostiene todo? Pues la solución de la naturaleza fue mucho más ingeniosa, una especie de eslinga, un soporte hecho completamente de músculo. El nombre técnico para esta unión es sinsarcosis. Y no es una articulación como la rodilla. Es una articulación funcional, donde la pata se une al cuerpo solo con tejido blando. La ventaja, esto les da una amortiguación y una flexibilidad que una unión rígida de hueso jamás podría ofrecer. La mejor forma de imaginarlo es esta, la eslinga torácica. El tórax del animal está literalmente suspendido entre sus dos patas delanteras gracias a un arnés de músculos. El principal es el músculo serrato ventral, y esto no solo soporta el peso, sino que también absorbe el impacto de cada paso que dan. Y en el mismísimo centro de este sistema, como el punto de anclaje para todos estos músculos, encontramos un hueso plano y triangular, la escápula o el omóplato. Esto que vemos aquí es la escápula de un caballo. Como ven, es un hueso plano que se apoya contra las costillas. Lo que más llama la atención es esa cresta que la recorre por el medio, la famosa espina de la escápula. Esta parte es fundamental porque de ahí nacen músculos del hombro superpotentes. A ver, hagamos un recorrido rápido por este hueso. Por fuera, la espina divide el espacio en dos fosas, la supraespinosa y la infraespinosa, que es donde se alojan los músculos. Abajo, la cavidad glenoidea es donde encaja el húmero, el hueso del brazo. Pero la clave de todo nuestro misterio está en la cara de adentro, la que ve hacia las costillas. Ahí hay una zona rugosa llamada fascia serrata, y es justo ahí donde se ancla el músculo serrato ventral, el componente principal de nuestra eslinga torácica. Pero este diseño de hombro flotante no es solo cosa de caballos. La naturaleza lo ha adaptado de maneras increíbles en un montón de especies para ajustarse a sus formas de moverse y a sus estilos de vida. Miren esta comparación. En el perro, un carnívoro superágil, la escápula es casi rectangular y tiene una punta muy desarrollada, el acromion, para darle más movilidad. En el caballo, que necesita correr y soportar mucho peso, el acromio ni siquiera existe y el hueso es más alargado. En las vacas es más ancha y robusta, totalmente adaptada para la fuerza. Y esta imagen lo dice todo. A la izquierda, la escápula chiquita y delicada de un hurón, un animal pequeño y flexible. A la derecha, la escápula masiva y potente de un caballo. Es la misma idea, el mismo principio de sinsarcosis, pero adaptado a escalas y funciones totalmente distintas. Impresionante. Y aquí va un dato curioso de la literatura científica. A diferencia del perro, que tiene un acromión simple, el del hurón, igual que el del gato, está dividido en dos partes. ¿Por qué? Esta pequeña variación parece estar relacionada con la necesidad de tener más destreza y rotación en las patas delanteras para cazar. Pero bueno, entender toda esta anatomía no es solo por curiosidad. Tiene consecuencias súper importantes en el mundo real, en la medicina veterinaria. Pensemos, por ejemplo, en una situación como la amputación de una pata delantera. El hecho de que no haya una articulación de hueso en el hombro cambia por completo cómo se hace la cirugía. El procedimiento que mejor funciona se llama desarticulación escapulotorácica. En vez de cortar un hueso, el cirujano simplemente corta los músculos de la sinsarcosis.
Al quitar toda la extremidad, con escápula y todo, queda un cierre suave y acolchado, lo que mejora muchísimo la recuperación y la comodidad del animal. Otro caso en el que esta anatomía se vuelve muy obvia es cuando se dañan los nervios que controlan los músculos del hombre. En los caballos hay una condición llamada Sweeney que pasa cuando se daña el nervio supraescapular. Esto hace que los músculos que llenan las fosas de la escápula se atrofien, se hagan pequeños. ¿El resultado? El hombro pierde su forma redondeada y la espina de la escápula se vuelve supervisible bajo la piel. Es una forma muy clara de ver la estructura del hueso que normalmente está oculta. Entonces, el punto es este. La próxima vez que veamos a un caballo o un perro moverse, recordemos que su hombro no es como el nuestro. Es una maravilla flotante de ingeniería muscular, una sin sarcosis. Y esto nos deja con una última pregunta. Si su función y estructura son tan distintas, ¿deberíamos seguir llamándolo hombro? Una idea para reflexionar sobre cómo la forma define a la función.